les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor por este nuevo día y le damos gracias porque podemos estar una vez más buscando de Él, aprendiendo de Él y por lo tanto más comprometidos para servirle de una mejor manera. Vamos a estar estudiando el libro El Evangelio según Lucas. Anteriormente leímos unos capítulos de Lucas. Vamos a empezar ahora con el capítulo 4. Vamos a leer esta noche Lucas 4 del 1 al 30. Así que leamos y veamos lo que el Señor tiene para nosotros. Lucas 4 del 1 al 30. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Bien, vemos aquí en este libro narra el Evangelio de Jesucristo, narra la vida de Jesucristo y su ministerio. Aquí en este capítulo empezamos a ver nosotros el inicio del ministerio de Jesucristo. Anterior a esto, en el capítulo 3 nos narra el bautismo de Jesucristo. Después de ser bautizado,
pues empieza aquí su ministerio. Y para poder empezar su ministerio, dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, que es algo que nosotros vemos en el momento en que fue bautizado, se va al desierto. Y en el desierto está 40 días ayunando, orando, platicando con el Padre, porque él estaba para iniciar su ministerio. Y dice la palabra que Satanás lo tentaba, dice. Y nos menciona específicamente 3 tentaciones. Pero aquí dice que lo tentaba. No sabemos cuántas veces, pero nos menciona 3 tentaciones y Jesucristo le responde. A mí algo que me llama bastante la atención y que nosotros tenemos que estar alertas es que en las oportunidades viene Satanás y lo tienta con la misma palabra. Le cita la palabra. Y por supuesto, con la misma palabra Jesucristo le da. Muchas veces nosotros hablamos con algunas personas que han tenido cierto conocimiento de la palabra, que de repente recibieron algunas clases en su niñez o han leído algo, y ellos tratan de defenderse con la misma palabra, o tratan de acusarnos con la misma palabra, la misma táctica de Satanás. Pues ni modo, si están siguiendo los pasos de su padre, como su padre actúa. Ojalá que nosotros, siguiendo los pasos de nuestro Padre, actuemos como nuestro Padre. Viene Jesucristo y con la palabra le contesta, hasta que dice la palabra que Satanás se fue. Lea cada uno de ustedes nuevamente lo que acabamos de ver y vean exactamente cada una de las 3 tentaciones que menciona aquí. Con todo, Jesucristo le contestó, lo tomó, lo enfrentó con la palabra. Es la palabra del Señor la que nos fortalece. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a contestar con la palabra si no la conocemos? Precisamente ahí la necesidad de conocerla, de saberla y de aplicarla en nuestras vidas, para poder contestar en el momento adecuado con la palabra adecuada. Precisamente como Jesucristo le contesta, y no nos dejemos engañar cuando alguien, dejándose utilizar como instrumento de Satanás, quiera venir a nosotros a confundirnos usando la misma palabra de Dios. Para eso el Señor nos da discernimiento de espíritu y no va a descontextualizando una parte del pasaje, a cambiar el mensaje de Jesucristo. Tengamos cuidado, conozcamos la palabra, acerquémonos a Dios, y entonces nosotros vamos a entender cuándo es de Dios y cuándo no. Conozcamos su palabra para que entendamos que lo que nos están tratando de decir para engañarnos o confundirnos está sacado de su contexto. Conozcamos la palabra. Precisamente por eso estamos aquí cada día, cada noche, buscando de Él, aprendiendo de su palabra. Nos habla cómo Jesucristo llega a Nazaret. Ahí lo conocían. Ahí había nacido, no había nacido ahí, pero ahí había crecido. Así que lo conocían desde pequeño. Y él va a la sinagoga y le toca a él leer las escrituras. Y la palabra que a él le tocó leer era Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lee él esta palabra y entonces va a sentarse. Esa palabra, viene él y le dice, esto que acabo de leer se ha cumplido hoy. Se ha cumplido hoy conmigo. Él estaba declarando que él era el Hijo de Dios. Ahora, que el pueblo no lo quisiera creer es otra cosa. Él mismo les dice, no hay profeta en su propia tierra. Lamentablemente, nosotros muchas veces no reconocemos lo que tenemos enfrente y nos confundimos por no querer aceptar. Los comentarios de la gente es, ¿y este quién es? ¿Por qué habla con tal sabiduría? No es el hijo de José. Lo conocían, que ahí había crecido, pero era el Hijo de Dios. Así que no quisieron, se enojan, lo sacan.
Pues él mismo les dijo, pues lo mismo pasó con Elías, no hay ningún problema. Y él se manifiesta en muchos lugares, vamos a ir viendo aquí cómo fue dándose el ministerio de Jesucristo. Yo quiero llamar la atención a algunos aspectos que nosotros tenemos que analizar. No nos dejemos llevar o engañar cuando alguien nos quiere con la misma palabra entorpecer. No nos dejemos, para eso tenemos que conocer la palabra. Cuando nosotros nos tengamos que enfrentar incluso a nuestra propia gente, a nuestra propia familia, a los más cercanos y nos quieran hacer a un lado, con la palabra, el Señor nos sostiene, el Señor nos levanta. Vamos a ir a platicar con el Señor y le vamos a dar gracias por su palabra. Le vamos a dar gracias por la venida de Jesucristo, su Hijo. Le vamos a dar gracias porque Él vino por ti y vino por mí. Vamos a darle gracias por el ministerio de Jesucristo. Vamos a platicar con el Señor y agradezcámosle y por supuesto aprovechemos para alabarlo, para adorarlo y para glorificarlo. Que Dios los bendiga.